Esta noche, se está llevando a cabo una investigación inquietante mientras la policía estatal investiga la trágica muerte de un experimentado explorador de cuevas. El descubrimiento de una cueva escondida bajo el río Éufrates acababa de salir a la luz, pero fue sellada nuevamente con la misma rapidez. ¿Qué se pudo haber encontrado en su interior que fuera tan alarmante, tan aterrador, que quienes lo descubrieron se vieron obligados a aislarlo del mundo? Los secretos bajo el Éufrates, llenos de sonidos misteriosos, bestias antiguas y descubrimientos que desafían la estructura misma de lo que sabemos sobre la Tierra, parecen trascender las explicaciones ordinarias. La Biblia misma nos advierte sobre estas señales, y ahora debemos profundizar en la asombrosa verdad que se esconde bajo la superficie del río, una verdad que podría señalar el regreso de los Nefilim, la resurrección de los ángeles caídos e incluso la inminente segunda venida de Jesucristo. Lo que estamos presenciando no es solo un vistazo a la historia, es una profecía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. En los últimos tiempos, el río Éufrates ha ido retrocediendo, exponiendo secretos enterrados durante mucho tiempo en las profundidades. La reducción del río, aunque preocupante como cuestión ambiental, en realidad puede tener implicaciones mucho más profundas. Para muchos, esto no es simplemente una crisis ecológica, se considera una señal profética, predicha en las páginas del libro del Apocalipsis. Lo que se está desenterrando debajo del lecho seco del río está provocando ondas de choque en todo el mundo, y la verdad es inquietante e innegable. Recientemente, arqueólogos e investigadores desenterraron un vasto y antiguo sistema de cuevas en las profundidades del Éufrates, un área que el tiempo no había tocado durante milenios. Esta enorme cueva parecía extenderse por millas, un mundo oculto bajo la superficie. Pero lo que sorprendió al mundo fue la rapidez con la que quedó cerrado después de ser descubierto. Las autoridades se apresuraron, bloquearon todas las entradas e impidieron el acceso del público. No se ha proporcionado ninguna explicación oficial de por qué se tomó esta acción inmediata. ¿Qué podrían haber encontrado dentro? Los testigos cercanos al lugar hablaron de actividad extraña, vehículos gubernamentales, equipo pesado transportado y un nivel inusual de seguridad. Claramente, se descubrió algo en esa cueva que los asustó profundamente. Mantenga sus pensamientos por un momento. Continúe y presione el botón me gusta, deje un comentario y comparta este vídeo con sus amigos. Ahora, continuemos. Varias personas que habían estado cerca de la cueva antes de que fuera sellada afirmaron haber escuchado sonidos espeluznantes e inquietantes que resonaban desde el interior. Estos no eran los típicos ecos del viento o ruidos lejanos, no, eran mucho más inquietantes. Los testigos describieron haber escuchado lo que solo podría describirse como el grito de una bestia, una mezcla antinatural de risas y gritos. Fue algo aterrador, más allá de cualquier explicación natural. Algunos describieron los sonidos como un gemido espantoso, como si una criatura, que no es de este mundo, estuviera gritando. Otros informaron de una sensación de ser observados, una sensación de ojos invisibles fijos en ellos, como si algo antiguo y lleno de rabia estuviera esperando para dar a conocer su presencia. Estas escalofriantes descripciones pronto llevaron a teorías sobre una criatura antigua, el Seder. En la mitología clásica, los sedantes son representados como seres traviesos, mitad humanos, mitad cabras, a menudo asociados con la naturaleza salvaje y el comportamiento indómito. Pero en el contexto bíblico, los sedantes asumen un papel mucho más siniestro. En Isaías 34, 14, se les vincula con espíritus inmundos, a veces denominados demonios cabra. El versículo dice, las fieras del desierto también se encontrarán con las fieras de la isla, y el Seder llorará a su compañero. Isaías 34, 14. El término hebreo aquí sugiere algo mucho más oscuro que un mero mito, apunta a una conexión con fuerzas demoníacas que habitan en tierras abandonadas y malditas. Algunos eruditos bíblicos y demonólogos han especulado que estos sedantes podrían incluso ser manifestaciones o restos de los ángeles caídos, seres espirituales arrojados del cielo durante la rebelión de Lucifer. La evidencia que sugiere la presencia de un Seder en la cueva es convincente. Los testigos informaron haber escuchado sonidos característicos de una bestia, un grito que entrelazaba gritos con risas distorsionadas, mucho más allá de lo que un humano o un animal podría producir. Además, se descubrieron extrañas huellas parecidas a cabras cerca de la entrada, y se encontraron grabados en forma de cuerno en las paredes de piedra en lo profundo de la cueva. Estas marcas, que recuerdan inquietantemente a representaciones antiguas de sedantes y demonios, han llevado a muchos a concluir que no se trata de una mera coincidencia. Parece ser una confirmación de lo que alguna vez se pensó que era un mito. El libro de Enoc,
un texto antiguo venerado por los primeros cristianos, detalla el destino de estos ángeles caídos. Según el libro, cuando los vigilantes descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas, crearon a los Nefilim, gigantes que desafiaron la voluntad de Dios. Como castigo, los ángeles fueron arrojados a las profundidades de la tierra, donde estuvieron atados hasta el día del juicio. ¿Podría ser esta cueva bajo el Éufrates una de sus prisiones? Si es así, los gritos de angustia que se escuchan dentro de la cueva podrían no ser los sonidos de una criatura como el Seder, sino los gritos atormentados de un ángel caído, atado por la agonía y la furia, tal vez preparándose para el día en que resucitarán. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados en el río Éufrates, esperando su liberación en los últimos tiempos. ¿Podrían ser estos gritos los primeros signos de su despertar? ¿Qué pasaría si esta cueva no fuera solo una formación natural, sino una prisión sobrenatural, que contuviera algo que la humanidad nunca debiera escuchar? Pero eso no es todo. Lo que viene después puede ser aún más sorprendente. Mientras continuaban los trabajos de excavación cerca de la cueva sellada, los investigadores tropezaron con un descubrimiento aún más desconcertante: enormes huesos fosilizados incrustados en el lecho seco del río. Al principio parecían restos de grandes animales prehistóricos. Sin embargo, un examen más detenido reveló algo mucho más desconcertante. Los huesos presentaban mutaciones inusuales, anomalías anatómicas que no coincidían con ninguna especie de dinosaurio conocida. Las pruebas de radiocarbono produjeron resultados contradictorios, ya que algunas partes de los esqueletos se remontan a una época mucho anterior a la historia registrada, mientras que otras secciones parecían haber sido preservadas artificialmente. Esto ha llevado a muchos historiadores alternativos y eruditos bíblicos a especular que estos huesos podrían estar relacionados con los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, como se describe en Génesis 6. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Génesis 6, 4. Algunos sugieren que estos seres pueden haber participado en experimentos grotescos, reproduciéndose con animales para crear monstruosas criaturas híbridas con una fuerza y un poder aterradores. El libro de Enoc amplía el relato del Génesis y describe cómo los ángeles caídos corrompieron a la humanidad e impartieron conocimientos prohibidos, incluida la manipulación genética. ¿Podrían estos extraños restos parecidos a dinosaurios ser el resultado de uniones tan oscuras? Otros se preguntan si estos fósiles pertenecen a criaturas de una época anterior al Gran Diluvio, bestias preservadas en la misma tierra que luego fue limpiada por el juicio divino. El descubrimiento de estos restos, tan cerca de la cueva y relacionados con espeluznantes gritos demoníacos, no hace más que profundizar la teoría de que esta zona pudo haber sido un bastión de los Nefilim o sus creaciones. Y eso no es todo. A poca distancia de la cueva sellada, los arqueólogos desenterraron una misteriosa tablilla enterrada bajo capas de sedimentos antiguos. Aunque agrietadas y desgastadas por el tiempo, las intrincadas tallas de la tablilla insinuaban una historia mucho más antigua que cualquier civilización conocida anteriormente en Mesopotamia. Las primeras traducciones revelaron advertencias sobre seres divinos encarcelados bajo la tierra, seres descritos como observadores del cielo y gigantes que desafiaban la voluntad de los dioses. El texto también hace referencia a un gran diluvio enviado para purgar la tierra de una generación corrupta, reflejando el diluvio bíblico de Noé y la limpieza de los Nefilim. Este descubrimiento sugiere que una civilización antigua, perdida hace mucho tiempo en la historia, registró eventos sobrenaturales que son anteriores incluso a la civilización sumeria. Una línea particularmente escalofriante de la tableta dice: cayeron de las estrellas, atados en la oscuridad bajo el río que da vida. Esto ha llevado a muchos a creer que la tablilla puede estar refiriéndose a los 4 ángeles atados en el Éufrates, como se describe en Apocalipsis 9 y 14. ¿Podría esta cultura olvidada haber documentado el encarcelamiento de ángeles caídos mucho antes de que las religiones modernas codificaran esta historia? Además, las referencias de la tablilla a gigantes y conocimientos prohibidos han generado teorías de que los Nefilim alguna vez vagaron por esta misma tierra. ¿Podría ser esta tablilla una advertencia de un mundo perdido, instando a las generaciones futuras a tener cuidado con lo que yace enterrado debajo? Pero todavía queda un último descubrimiento por revelar. Recientemente se encontró vivo un grupo de extrañas criaturas parecidas a osos koala cerca de una cueva sellada bajo el río Éufrates. Estos no eran animales comunes y corrientes. Los testigos los describieron como seres pequeños, parecidos a osos, con ojos que brillaban con un brillo metálico, reflejando incluso la luz más tenue. Su pelaje estaba salpicado de manchas luminiscentes que brillaban débilmente en la oscuridad,
especialmente alrededor del pecho y la columna. ¿Qué podrían ser estas criaturas inusuales y qué conexión tienen con el misterio bajo el Éufrates? Estén atentos a medida que se desarrolla esta asombrosa historia. Aún más desconcertante fue la extraordinaria resistencia de las criaturas al calor y la luz solar directa, condiciones que incapacitarían a la mayoría de los animales salvajes. Sin embargo, estos seres prosperaron en ambientes que parecían completamente inhóspitos para la vida tal como la conocemos. Los esfuerzos por documentarlos o capturarlos resultaron frustrantemente esquivos. Estas criaturas exhibieron un nivel de conciencia que era casi inquietante, como si pudieran sentir la intención humana incluso antes de que hiciéramos un movimiento. En el momento en que aparecieran, desaparecerían con la misma rapidez en el desierto, dejando solo preguntas a su paso. Algunos han especulado que estas entidades podrían ser seres interdimensionales, deslizándose en nuestra realidad a través de grietas expuestas por el drenaje del río Éufrates. Otros han propuesto una explicación más antigua, sugiriendo que estas criaturas podrían ser supervivientes de una raza olvidada, restos de una época anterior al Gran Diluvio, una época en la que los ángeles caminaban entre los hombres. Los límites entre creación y corrupción, desdibujados por la manipulación genética, podrían explicar su existencia. Los textos bíblicos y apócrifos, como el libro de Enoc, describen cómo los ángeles caídos impartieron conocimientos prohibidos a la humanidad, incluida la capacidad de alterar y manipular formas de vida. ¿Podrían ser estas misteriosas criaturas el resultado de experimentos tan antiguos y prohibidos, o quizás incluso mascotas o compañeros de los Nefilim? El libro de Job ofrece descripciones intrigantes de Vigímez y Leviatán, criaturas colosales de otro mundo que desafían la clasificación. ¿Podrían estos extraños seres parecidos a los koalas pertenecer al mismo enigmático orden de creación que los descritos en la Biblia? Independientemente de su verdadero origen, una cosa es innegable: no son de este mundo. Su propia existencia desafía todo lo que entendemos sobre la biología, la historia y la guerra espiritual, invitándonos a reevaluar nuestras suposiciones más profundas sobre la realidad misma. El siguiente descubrimiento, quizás el más extraordinario de todos, se produjo con el descubrimiento de una antigua ciudad perdida que se encontraba más allá de una cueva sellada bajo el Éufrates. A medida que el río seguía retrocediendo, enormes muros de piedra y estructuras enterradas comenzaron a emerger de la tierra, ofreciendo tentadores indicios de una metrópolis olvidada devorada por el tiempo. Esta ciudad, intacta durante milenios, podría tener la clave para descubrir secretos que han estado enterrados desde los días previos al diluvio. Mientras los arqueólogos navegaban por las ruinas, tropezaron con una rueda de carro perfectamente conservada, enterrada bajo capas de piedra compactada y sedimentos. A primera vista, parecía ser un artefacto ceremonial, pero una inspección más cercana reveló algo mucho más significativo. La rueda no era meramente ornamental, era una maravilla de la ingeniería diferente a todo lo visto en la guerra antigua. Elaborado con una precisión incomparable, estaba adornado con misteriosos grabados que algunos eruditos han relacionado con la tradición Nefilim. Los símbolos, aunque solo parcialmente descifrados, parecen hacer referencia a antiguos cuentos de hijos del cielo que libraron la guerra contra la tierra y de gigantes que marcharon como truenos. La magnitud de la rueda y la estructura de la ciudad apuntan a seres mucho más grandes que los humanos comunes y corrientes. Puertas imponentes se alzaban sobre los hombres más altos, y las escaleras estaban diseñadas para dar pasos que ningún humano podría dar. ¿Podría esta ciudad haber servido como fortaleza para los Nefilim? Algunos eruditos bíblicos ciertamente así lo creen. Génesis 6:4 nos dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los hombres, y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Si esta ciudad fuera realmente su hogar y campo de batalla, ¿qué otros secretos podría contener? ¿Se usaron estos carros en guerras contra la humanidad o en batallas entre ángeles y los vigilantes rebeldes? Quizás estas ruedas alguna vez retumbaron a través de paisajes antiguos, impulsadas por guerreros gigantes que dieron forma a una historia que fue borrada durante mucho tiempo por el juicio divino. Aún más sorprendente es la ubicación de esta ciudad tan cerca de la cueva sellada de la que emanaban extraños sonidos parecidos a los del Seder. ¿Podría haber una conexión directa entre estos descubrimientos? ¿Podría ser este sitio el último remanente de un reino de seres caídos? Estas ruinas no solo desafían nuestra comprensión de la historia, sino que también sacan a la luz escrituras antiguas como prueba viviente de que lo que alguna vez fue descartado como un mito puede, de hecho, ser una advertencia divina para la humanidad.
Al reflexionar sobre estos descubrimientos, queda una pregunta: ¿son estas señales parte del mensaje final de Dios para nosotros? Estamos siendo testigos no solo de una serie de descubrimientos arqueológicos. No se trata simplemente de una historia antigua que surge del polvo. Esta es la profecía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. Cada sonido extraño, cada hueso fosilizado, cada artefacto antiguo y cada eco sobrenatural de la Tierra revela algo mucho más profundo que la mera curiosidad académica. Estos son signos espirituales, piezas de un rompecabezas divino que han estado esperando durante milenios para ser descubiertos. Estos signos no son aleatorios. Están divinamente sincronizados y coordinados con precisión, orquestados para cumplir las antiguas advertencias registradas en las Escrituras. Durante siglos, los creyentes han leído el libro del Apocalipsis, preguntándose cuándo, dónde y cómo se cumplirían estas profecías. Ahora, las respuestas pueden estar surgiendo desde debajo del mismo suelo del Éufrates. El río Éufrates, un nombre que resuena en toda la Biblia como lugar de juicio, guerra espiritual y liberación de los acontecimientos del fin de los tiempos, se está secando ante los ojos del mundo. Esto no es simplemente un cambio geográfico, es una revelación espiritual. Con cada gota que se desvanece, algo antiguo y poderoso parece surgir. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, Apocalipsis 9 y 14. Desde los gritos inquietantes dentro de cuevas selladas hasta los restos monstruosos descubiertos en ciudades escondidas, todo lo que hemos descubierto apunta a una realidad espiritual que está volviendo a despertar. El velo entre lo físico y lo divino se está rasgando. Lo que una vez durmió se está agitando y el mensaje es claro: el pasado no está muerto, está regresando. Las advertencias de los profetas no están obsoletas. Se están desarrollando ahora, ante nuestros propios ojos. Las señales descritas en el libro del Apocalipsis no son meras metáforas, se están materializando. Así como Dios una vez limpió la tierra en los días de Noé, las señales ahora apuntan a un ajuste de cuentas venidero. ¿Podrían los gritos de la cueva ser de los mismos ángeles caídos que Dios ató en la oscuridad? ¿Podrían estas criaturas híbridas de las ciudades antiguas ser restos de un mundo anterior al diluvio? Todo lo que hemos. Ese descubierto sugiere una realidad donde convergen el mito, la historia y la profecía. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 37. Esto significa que no solo estamos siendo testigos de un redescubrimiento histórico, estamos en el umbral de la realización. El Éufrates no solo revela el pasado, también revela el futuro. Si ignoramos estas señales, lo haremos corriendo un gran peligro. Este es el momento de despertar, velar y prepararse para cuando se rompan los sellos y los ángeles se levanten. No habrá vuelta atrás. Esto no es solo historia, es una profecía que clama para ser escuchada, y ahora es el momento de responder. Preparad vuestros corazones, porque el Rey viene. Jesús está cerca y el tiempo es corto. Que oigan los que tienen oídos. En estos días de incertidumbre, no recurrimos al miedo, sino a la fe. No estamos abandonados. No somos olvidados. El Señor, en su infinita misericordia, está revelando estos signos no para aterrorizarnos, sino para prepararnos. El secado del Éufrates, los extraños descubrimientos y el resurgimiento de antiguas advertencias, nada de esto debería sacudir los cimientos de quienes están sobre la roca de Cristo. No se turbe vuestro corazón. Confía en Dios, confía también en mí, Juan 14, 1. Arrodillémonos en esta hora, no temblando, sino con santa reverencia. Busquemos el rostro del Padre, pidiendo sabiduría, como Él prometió dar generosamente a quien la pida. Oremos no solo por comprensión sino también por fortaleza para perseverar y valentía para proclamar la verdad mientras aún haya tiempo. Oremos por los perdidos, por aquellos que aún no ven las señales ni conocen al Salvador. Intercedamos por nuestras familias, iglesias y naciones. Que el Espíritu Santo despierte a la novia dormida, porque el novio se acerca. Que nuestros ojos permanezcan abiertos a las señales que nos rodean y que nuestros corazones permanezcan firmes, inamovibles y anclados en la verdad de la palabra de Dios. Seamos como las vírgenes prudentes, manteniendo nuestras lámparas llenas y listas para el llamado de la medianoche. Padre Celestial, hoy nos acercamos a tu trono con reverencia y humildad, reconociendo tu majestad. La tierra gime bajo el peso de sus cargas, y los cielos declaran que tu regreso es inminente. Señor,
Te pedimos que nos ayudes a permanecer vigilantes, no distraídos por las distracciones de este mundo, ni indiferentes a tu llamado. Que nuestros corazones ardan con una ardiente pasión por ti. Despierta en nosotros un sentido de urgencia y llena nuestras almas con la paz que solo tú puedes dar. No nos dejes sorprender cuando tú llamas, sino que estemos despiertos, alertas y listos para tu regreso. Fortalece nuestra fe, oh Dios, y protégenos de las trampas del engaño. Líbranos del miedo y úsanos como vasos de tu luz en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad y la confusión. Que podamos brillar intensamente, aferrándonos firmes a tu verdad, hasta ese día glorioso en el que tú regreses. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿En qué momento estamos viviendo realmente? Jesús previó estos días y nos advirtió: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores de parto, Mateo 24, 6-8. Estas palabras resuenan con urgencia, porque somos testigos de malestar e inestabilidad en todo el mundo, pandemias, enfermedades extrañas, desastres naturales, el aumento de enseñanzas falsas y una creciente sensación de engaño espiritual. Lo que es aún más preocupante es que vemos antiguas fuerzas sobrenaturales que comienzan a agitarse una vez más. Esto no es una mera coincidencia. Esta es la convergencia de múltiples signos, profecía bíblica, descubrimiento científico y manifestaciones sobrenaturales, que se unen de una manera que exige nuestra atención. Ya no podemos descartar estos signos como meras especulaciones o ficción. Están aquí, desplegándose ante nuestros ojos, llamándonos a despertar, a estar atentos y a responder. No estamos simplemente leyendo acerca de la profecía, estamos siendo testigos de cómo se cumple ante nosotros, en la realidad presente. Y esta comprensión conlleva una gran responsabilidad. Ahora es el momento de la autorreflexión. Examinemos nuestro corazón, arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a la palabra de Dios. No seamos de aquellos que se dejan llevar por la complacencia, pensando que todavía hay tiempo para volver a nuestras viejas costumbres. Porque suena la trompeta, y la hora final se acerca. Como está escrito en Mateo 12:44, así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperáis. El Éufrates se está secando, la tierra tiembla y el cielo observa con ansiosa anticipación. Jesús viene pronto. Esta no es simplemente una historia para que la escuchemos y la olvidemos. Es un llamado divino, un susurro del cielo que llega profundamente a nuestras almas, recordándonos que el tiempo es corto. Las señales son evidentes a nuestro alrededor y el Rey está regresando. Este no es un momento para el sueño espiritual. Este no es el momento para demoras, dudas o procrastinaciones. Este es el momento de prepararnos, preparar nuestros corazones como nunca antes. Mire a su alrededor y sea testigo de las señales, la sequía del Éufrates, el gemido de la tierra, la agitación de los cielos. El velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado cada día que pasa. Las profecías antiguas ya no son solo palabras escritas en papel o ideas en textos sagrados, son titulares de noticias de última hora, descubrimientos bajo la tierra, sucesos extraños en los cielos y el estruendo de las guerras que resuena en todo el mundo. Todas estas señales apuntan a una verdad innegable: Jesús viene pronto. ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Este momento no se trata de miedo, se trata de fe. No se trata de pánico, se trata de preparación. Dios, en su amor ilimitado, está revelando estas señales no para asustarnos, sino para despertarnos. Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Jesús vino a nosotros con humildad la primera vez, nacido como un niño en un pesebre. Pero Él regresará en poder y gloria, como el Rey conquistador. Cuando Él venga, el cielo se abrirá, sonarán las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán y toda rodilla se doblará. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Deja que estas palabras conmuevan tu corazón. Que provoquen una profunda introspección. Arrepiéntete, cree y prepárate. Deja los pecados que te agobian. Suelta las cadenas que te atan. Apártate de las tinieblas de este mundo y fija tu mirada en la cruz. Mira a Jesús, el Salvador que nunca ha dejado de llamar tu nombre.
No estás demasiado perdido ni demasiado quebrantado para su gracia. Su misericordia supera tu pasado. Su amor es más profundo que tus heridas y su gracia es lo suficientemente poderosa como para sacarte de cualquier hoyo. Es tarde, pero la puerta de la gracia todavía está abierta de par en par. Hoy es el día de la salvación, 2 Corintios 6, 2. No espere a que los titulares del mundo confirmen lo que las Escrituras ya nos han advertido. No espere hasta que sea demasiado tarde, hasta que suene la trompeta y descubra que ha perdido su oportunidad. Cae de rodillas ahora, en adoración, en entrega, en esperanza. Invoca el nombre del Señor y sé salvo, Romanos 10 y 13. No estamos llamados a ser meros espectadores de la profecía, estamos llamados a ser participantes activos en el gran plan de Dios. Somos la luz en este mundo oscuro, la sal que preserva y realza, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Vivamos con urgencia. Hablemos con audacia. Caminemos en santidad, aunque el mundo se burle de nosotros o el enemigo se enfurezca contra nosotros. Porque Jesús vence, y si estamos con Él, somos más que vencedores, Romanos 8 y 37. Él viene para poner fin a todas las guerras, a juzgar todas las injusticias, a enjugar cada lágrima y a establecer un reino que nunca tendrá fin. Como promete Apocalipsis 21, 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de las cosas ha pasado. Esta es nuestra esperanza. Esta es el ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. Esta es nuestra razón para alegrarnos, incluso en los momentos más oscuros. Así que prepara tu corazón. Deja ir los placeres fugaces de este mundo. Abraza la eterna palabra de Dios. Escoge el camino angosto de la justicia, y cuando esa trompeta suene, que no te sorprendan desprevenidos, sino que te encuentren fiel, despierto y listo. El Rey está cerca. Está más cerca que nunca. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de la misma esencia que el Padre. Por Él fueron hechas todas las cosas. Para nuestra salvación, Él descendió del cielo, se encarnó por el Espíritu Santo y por la Virgen María y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió y fue sepultado. Al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino nunca tendrá fin. Creemos también en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Habló por medio de los profetas. Creemos en una Iglesia santa, católica y apostólica. Afirmamos un bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos con ansias la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. En sus últimas horas, colgado en la cruz, torturado y al borde de la muerte, Jesús no permaneció en silencio. A pesar del dolor insoportable, habló con quienes lo rodeaban, su familia, sus amigos e incluso extraños. En sus 7 últimas palabras, Jesús nos habló a todos. A través de estas palabras, Él nos mostró cómo había cumplido su misión salvadora y ahora nos envía a seguir sus pasos, viviendo vidas de amor, sacrificio y servicio. Las 7 últimas palabras de Cristo tienen un profundo significado en la tradición cristiana. Estas no son simplemente frases cortas, sino declaraciones poderosas que encarnan el perdón, la salvación, la relación, el abandono, la angustia, el triunfo y el reencuentro. Cada una de estas palabras encapsula profundos significados teológicos, reflejando el inmenso viaje espiritual que Cristo soportó. Una de las palabras más impactantes aparece en el Evangelio de Lucas. Mientras Jesús colgaba de la cruz, rodeado de una agonía indescriptible, pronunció las palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. Durante la Cuaresma, se nos recuerda el llamado al arrepentimiento de la temporada, donde escuchamos las palabras arrepentíos y crid en el Evangelio, mientras recibimos cenizas en la frente. Esta temporada es una invitación para que busquemos el perdón. Sin embargo, ¿con qué frecuencia extendemos ese perdón a los demás?
Cuando Cristo sufrió en la cruz, no solo pidió perdón para sí mismo, suplicó a favor de aquellos que causaron su sufrimiento. Este profundo acto de perdón nos desafía en nuestras propias vidas, instándonos a ofrecer perdón incluso cuando parece más difícil. El llamado a perdonar no se trata solo de dejar atrás los agravios del pasado, sino de ofrecer la gracia de la reconciliación, tal como lo hizo Jesús ante un dolor inimaginable. Las palabras de Jesús nos recuerdan que el perdón de Dios es ilimitado y que debemos confiar en su fuerza y gracia para perdonar a los demás plenamente, sin reservas. En el mismo pasaje, ocurre otro momento significativo entre dos criminales colgados al lado de Jesús. Uno de los criminales se burló de Jesús, diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal, en un poderoso acto de conversión, reprendió a su prójimo, reconociendo su culpa y reconociendo la inocencia de Jesús. Se volvió hacia Jesús y le dijo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino». Lucas 23, 39-43. La respuesta de Jesús es igualmente profunda, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este diálogo muestra el poder transformador de la fe, incluso en los últimos momentos de la vida. San Dimas, el buen ladrón, ejemplifica que nadie está más allá de la redención. Su reconocimiento de Jesús como el Señor y su súplica por la salvación fueron recibidos con la promesa de vida eterna. Mientras caminamos por la Cuaresma, somos llamados a reflexionar sobre esta promesa de salvación. Las palabras de Jesús a San Dimas nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para volvernos hacia Dios, sin importar cuán bajo hayamos caído o cuánto tiempo haya pasado desde que buscamos su gracia. Esta es la esencia de la esperanza cristiana, que el reino de Dios esté abierto a todos los que lo buscan, incluso en sus momentos finales. También estamos llamados a reflexionar sobre nuestra propia fe, esforzándonos por emular la confianza inquebrantable en Jesús que mostró el buen ladrón. Esta Cuaresma, podemos profundizar nuestra relación con Cristo rezando la letanía de Cristo Rey y ofreciendo nuestros pecados y alabanzas a Dios, pidiendo fuerza para vivir nuestra fe plenamente. La tercera palabra pronunciada por Jesús en la cruz es de relación, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Juan 19, 25-27. Mientras Jesús colgaba de la cruz, vio a su madre, María, de pie junto al discípulo a quien amaba. En sus momentos finales, Jesús confió su madre a Juan y Juan a María. Al dirigirse a María como mujer, algunos teólogos sugieren que Jesús la estaba honrando no solo como su madre, sino como la madre de todos los discípulos. Este fue un acto profundo de relación, no solo entre Jesús y María, sino entre Jesús y todos los creyentes. A través de este acto, Jesús extendió el don de María a todos nosotros, invitándonos a encontrar consuelo en su cuidado y amor maternal, así como encontramos consuelo en el amor de Cristo mismo. María, como nuestra madre espiritual, sigue siendo una poderosa fuente de intercesión y compasión. A medida que avanzamos en la Cuaresma, se nos invita a conectarnos con ella de una manera profunda y personal. A través de oraciones como el Rosario y meditaciones sobre la letanía de Nuestra Señora de los Dolores, nos unimos a ella mientras comparte el sufrimiento de Cristo. El corazón de María, lleno de amor por Jesús y por nosotros, se convierte en un faro de esperanza mientras navegamos por nuestras propias pruebas. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión, arrepentimiento y renovación, pero también un tiempo para contemplar el profundo misterio del amor y el sacrificio de Cristo. Sus palabras desde la cruz nos invitan a perdonar, a confiar en su salvación y a construir relaciones arraigadas en el amor y la gracia. Nos desafían a mirar más allá de nosotros mismos y acercarnos a los demás, ofreciendo el mismo perdón, compasión y esperanza que Cristo nos extendió. Mientras caminamos juntos a lo largo de estas semanas, llevemos estas lecciones en nuestros corazones y esforcémonos por vivirlas en nuestra vida diaria. El fin de los tiempos, tal como lo predicen tanto la Biblia como el Corán, a menudo se describe como una época de gran agitación y ajuste de cuentas. En el libro de Apocalipsis leemos acerca de 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates, cuya liberación señalará acontecimientos catastróficos, incluida la destrucción de una tercera parte de la humanidad. Este pasaje pinta una imagen aterradora del Apocalipsis, donde la guerra, el fuego y el azufre causan estragos en la tierra. La profecía también habla del secado del río Eufrates, una señal de que el fin de los tiempos está cerca. A medida que las aguas del río continúan retrocediendo, los arqueólogos han descubierto sitios antiguos extraordinarios, incluida una ciudad que data de hace más de 3000 años. Este descubrimiento ha llevado a muchos a especular si estamos siendo testigos del cumplimiento de antiguas profecías.
Tanto el Apocalipsis de la Biblia como el Corán mencionan el Éufrates en relación con el fin de los tiempos, y algunas interpretaciones sugieren que el secado del río presagiará la llegada de acontecimientos apocalípticos. Hallazgos arqueológicos recientes, como minas de oro y ciudades antiguas, han añadido combustible a estas especulaciones. En 2020, se descubrió una enorme mina de oro cerca del río, lo que encendió aún más debates sobre el posible cumplimiento de profecías relacionadas con tesoros y conflictos. El descubrimiento de una ciudad de 3.400 años de antigüedad ha cautivado tanto a arqueólogos como a eruditos religiosos. Algunos creen que esta ciudad podría ser el sitio de la cueva de los ángeles atados mencionada en el Apocalipsis. El desarrollo de estos acontecimientos, junto con el misterio de la sequía del Éufrates, nos invita a reflexionar sobre la intersección de la historia, la profecía y lo desconocido. ¿Estamos siendo testigos del principio del fin o se trata simplemente de otro capítulo más en la larga historia de la civilización humana? Si bien muchas preguntas siguen sin respuesta, las conexiones entre las profecías antiguas y los descubrimientos modernos continúan cautivándonos y desconcertándonos. A medida que exploramos estos misterios, recordamos que los acontecimientos del pasado tienen un profundo significado para nuestro presente y futuro. La sequía del Éufrates, el descubrimiento de tesoros antiguos y el cumplimiento de profecías apuntan a una verdad más profunda, que el mundo está mucho más interconectado de lo que a menudo pensamos y que las respuestas que buscamos pueden estar escondidas en el pasado, esperando ser descubiertas. Ya sea que estemos presenciando el fin de los tiempos o simplemente otro capítulo en la historia actual de la humanidad, estamos llamados a permanecer alerta, buscar la verdad y reflexionar sobre las lecciones espirituales que estos eventos sacan a la luz. En conclusión, los acontecimientos que se desarrollan en torno al río Éufrates y los misterios de la profecía sirven como un poderoso recordatorio de la necesidad de conciencia y reflexión espirituales. Mientras continuamos observando y reflexionando sobre estas antiguas profecías, se nos insta a buscar el significado más profundo de nuestras propias vidas y a vivir de una manera que honre el amor, la gracia y el perdón que Jesús ejemplificó durante su tiempo en la cruz.